Qué bueno es poder vernos, hermano. No hay nada que reemplace esto. Nada, ¿cierto? No hay nada que reemplace esto. Así que estoy muy emocionado, muy contento de escuchar, de oír la alabanza, de poder estar acá con ustedes y compartir este tiempo. Así es que bienvenido a casa. Bienvenido a casa a todos. Y vamos a enviarle un ánimo a los hermanos que están en sus casitas y a la vez los vamos a animar a que puedan estar acá también. Así es que hermoso tiempo vamos a tener hoy, estamos teniendo ya. Vamos a entonces a abrir nuestra Biblia en 1 de Corintios capítulo 11. Ya vamos a continuar nuestro estudio de Corintios ahí. Bueno, dentro de las cosas que han pasado en este tiempo, esto ha pasado en este tiempo, tengo que usar lentes para leer. Estamos más viejos. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a comenzar una nueva sección de la carta del apóstol a los Corintios. Recuerden ustedes algo, que tenemos que recordar que esta es una carta correctiva, eso significa de amonestación, ¿verdad?, de algunas cosas que la iglesia estaba haciendo mal, eh, eh, y estamos denominando esta serie de carnales a espirituales. Nosotros queremos ser espirituales, no queremos crecer. Yo creo que ese es el deseo de todos nosotros, poder crecer en el Señor. Y una de las cosas importantes para crecer es que nosotros oigamos las instrucciones y las amonestaciones del Señor. Y creo que cuando no las escuchamos, perdemos, no crecemos, no maduramos, nos estancamos. Cuando en cierta manera somos más bien contenciosos, como hoy vamos a ver, cuando nosotros no aceptamos las correcciones ni las instrucciones de nuestro Padre amoroso celestial, bueno, entonces no crecemos, no maduramos, nos estancamos, como un hijo se estanca cuando un padre, cuando no obedece y oye la voz de su amoroso Padre. O sea, nosotros tenemos que partir de la base que tenemos un Padre amoroso, nos ha dado todo por amor. A lo mejor que Él tenía, que su Hijo Jesucristo, para que nosotros podamos tener vida, para que podamos tener todas las bendiciones que hoy tenemos en Cristo. Y Él, por su amor que Él nos tiene, ¿cierto?, nos da estas instrucciones. Y en el verso 11 en adelante es un poco, mira, desde el 11 hasta el 14 deben ser los pasajes más complicados de la carta, ¿no?, los más difíciles de poder un poco entender. Y mi oración es que nosotros podamos abrir el corazón a una cultura que es muy distinta a la nuestra. Lo que hoy vamos a tratar desde el capítulo 11 al 14, lo que Pablo va a escribir es respecto a las reuniones de iglesia de manera pública, como la que nosotros tenemos el día de hoy. Él va a normar un poco esa cosa. Él va a dar ciertas instrucciones. Y sabes que esto es importante porque hay gente que dice, nosotros necesitamos la libertad del Espíritu. Y es verdad, el Espíritu se mueve en libertad. Pero algo importante, Pablo ordena la libertad. Aquí, en cierta manera, Pablo ordena y dice, esto es lo que tiene que hacer la iglesia, no desordenarse. La libertad en Cristo no significa desorden, ¿ya? La libertad en Cristo significa oír las instrucciones. Una persona llena del Espíritu va a reconocer que lo que Pablo está escribiendo acá es para nuestro beneficio. Nunca olvidemos que el Espíritu Santo está hablando esto. O sea, no lo está hablando, el Espíritu Santo no está hablando otra persona, sino el Espíritu Santo usando la vida de Pablo para instruirnos en esto que nosotros vamos a ver hoy día. Entonces, lo primero que vamos a ver en los primeros 16 versículos es alguna situación que estaban ocurriendo con ciertas mujeres en la iglesia, que estaba ocurriendo con ciertas mujeres en la iglesia, que todos sabemos que la cultura antigua usaban cierto el velo, como no solo las mujeres, o sea, antiguamente tú ves también los judíos usaban el velo. De hecho, los mismos judíos oraban con la cabeza con el velo. Y de hecho, cuando iban a orar, se cubrían con el velo los judíos. Esa es la cultura que nosotros vemos acá, allá en Oriente, y principalmente en Oriente Medio. Hay tanta tradición que incluso se ha llegado al extremo de que esos turbantes a la mujer solo se ve en los países más radicales y musulmanes, principalmente, solo la vista. ¿Han visto eso ustedes? Esos trajes que de repente muestran que se le ve solo los ojos. ¿Ya? Interesante. Entonces es importante tener eso y lo que, en cuenta. Y lo que está ocurriendo aquí, mi familia querida, es que ciertas mujeres, con esto de la libertad de Jesucristo, de ser libres en Cristo, ¿qué pasaba con ellas? Se estaban sacando este velo y como diciendo, ya esto ya no sirve y yo quiero ser, soy una mujer libre.
Pablo nos va a instruir respecto a esa situación el día de hoy. Vamos a leer los primeros versículos, vamos a estudiar. Ya dice el verso 1, los alabo, el verso 2, porque quedamos acuérdense, la semana pasada dijimos que la división estaba mal hecha, así que vamos desde el versículo 2. Dice lo siguiente, los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones o las enseñanzas con firmeza, tal como se las entregué. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza deshonra su cabeza, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza deshonra su cabeza porque se hace una con la que está rapada. Bueno, lo primero que vemos a Pablo aquí, y me encanta Pablo dice, yo les doy gracias a Dios. ¿Se acuerdan que iniciamos el libro que Pablo decía, gracias Señor por esta iglesia? O sea, a pesar que eran hermanos bien complicados, eran carnales, todo lo que quieran, pero el amor de Pablo por esta iglesia los lleva a reconocer, toda iglesia tiene algo bueno, ¿no? Toda iglesia, digamos, de sana doctrina, tiene algo bueno. Y eso es súper importante. A veces muchos critican la iglesia, que la iglesia es esto, que la iglesia es los otros, pero ¿sabes qué? Hay iglesias buenas y hay cosas buenas en la iglesia, de sana doctrina. Iglesias bíblicas que tienen cosas buenas. Y es importante, Pablo aquí reconoce que hay algo bueno en esto y alaba a estos hermanos. ¿Por qué? Porque ellos han reconocido que Pablo es autoridad y han reconocido que las instrucciones de Pablo vienen de Dios. Y eso es importante, no dejar fuera las cosas que la iglesia ha hecho bien en Corinto. Ha seguido las instrucciones. ¿Ya? Y ¿sabes qué? Eso es bueno. Si nosotros queremos pasar de ser carnales, ¿cierto?, a espirituales, entonces tenemos que comenzar por oír las instrucciones. ¿Ya? Eso es una cosa muy importante. Si quiero madurar en el Señor, escucha al Señor. O sea, escucha lo que Él tiene que decirnos, sigue sus instrucciones, óyelo, pero además practica lo que te está diciendo. Esa es una manera de crecer. Entonces, en cierta manera lo que Pablo está diciendo acá, que esta iglesia, pese a todos los errores que tiene un corazón enseñable. Y eso es importante. O sea, es importante para nuestra vida, más allá de cualquier cosa que nosotros seamos y errores que cometamos, ¿cierto? Y que cada uno tiene sus propias luchas, nunca olvidemos que lo más importante es que yo tenga un corazón dispuesto a ser enseñado por Dios. Porque si no lo tengo, es difícil, ¿no? Es imposible. Pero si tengo un corazón enseñable, todos mis errores que pueda tener, no importa. ¿Por qué? Porque ese corazón enseñable me va a llevar a reconocer lo que estoy haciendo mal y me va a llevar a corregir mi error. Eso es súper importante. Hay gente que es súper orgullosa, que tiene una buena doctrina y todo lo demás, pero no está dispuesta a ser tratada por el Señor. Y finalmente no madura, puede tener mucho conocimiento bíblico en la mente y así una mente bíblica y todo, pero no pasa para nada en su vida práctica, porque finalmente se lleva simplemente una cosa intelectual. Pero si yo quiero crecer, lo que tengo que hacer es tener ese corazón enseñable, hermano. Y Dios nos dé que preparemos nuestro corazón para que seamos enseñables. No las sabemos todas. Y en realidad no sabemos nada. Pablo, ¿se acuerdan que hace unos capítulos atrás dijo que el que cree saber algo, realmente no lo sabe? Porque la sabiduría es reconocer que no soy sabio y que necesito de Dios, necesito del Señor en mi vida. Entonces, podemos tener el mejor material bíblico disponible, los mejores pastores disponibles, pero no hay provecho si mi corazón es orgulloso. No habrá provecho eso. Puedo estar en una muy buena iglesia, con muy buenos hermanos, con excelente material bíblico, tener el mejor discipulado del mundo, pero todo depende de mi corazón. Porque hay personas que hacen uno y otro discipulado una y otra vez y no pasa nada. Porque no toman las instrucciones. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué tipo de corazón tenemos nosotros? Es importante preguntarse, ¿soy enseñable?
O sea, acepto la instrucción del Señor. De repente cuando mi pastor de repente tiene que hablar conmigo y como que me anime, me exhorta, tomo su consejo. Seguir las instrucciones. Y la Biblia es un libro de instrucciones, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. A veces pensamos que la gracia de Dios es para la salvación y está bien, pero Jesús a sus discípulos les dio un montón de instrucciones. Les dijo, por ejemplo, ámense unos a otros. ¿Qué era eso? Un mandamiento, no una sugerencia. Jesús nos dijo, traten de amarse, discípulos, mira, yo les voy a dejar una sugerencia. No, los mandamientos no son sugerencias, los mandamientos, son para cumplirlos. Y Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy, ámense unos a otros, eso es un mandamiento. Y no tiene que ver con que siento o no siento amar a mi hermano, tiene que ver con una cosa de obediencia al Señor, de sometimiento a Él, de poner mis sentimientos a un lado, mis emociones a un lado para decir, Jesús me está ordenando amar a mi hermano. Esa es una orden, es un mandamiento, no es una sugerencia. Y el obedecer las instrucciones es una evidencia de que amo a Jesucristo realmente, porque Jesucristo mismo dijo en Juan 14:15. Juan 14:15 dice, si me aman, ¿qué teníamos que hacer? Guarden mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Esa es la evidencia de realmente amar al Señor. Si yo escucho sus mandamientos, sus instrucciones. Entonces me gusta primero esto que Pablo agradece al Señor y alaba al Señor porque se acuerdan de Él, porque realmente aquí nosotros vemos que más allá de recordarse de Él, también vemos que siguen y guardan las enseñanzas y las instrucciones que el apóstol les ha entregado a ellos. Y qué rico sería eso, ¿cierto? Que nos alabaran por eso, dijeran a Calvary Chapel Temuco, les alabo, hermano, no escribiera Pablo nosotros. Podría escribir lo mismo, podría decir que estoy contento porque cada vez que yo les escribo, ustedes aceptan mi corrección, aceptan mi instrucción y la siguen. Sería hermoso pasar a eso, ¿no? Entonces, eso es lo primero que Pablo nos menciona en el versículo 2. Ahora, en el verso 3 dice pero, ¿no? Pero, o sea, hay una situación que nuevamente Pablo tiene que empezar a corregir. Y lo que Pablo nos va a dar en los versículos 3, en el versículo 3, lo que Pablo nos enseña es la secuencia de autoridad que ha determinado el Señor. La secuencia de autoridad, es decir, la cadena, podemos decir, de autoridad. Y fíjate en quién comienza, estando por sobre toda persona, por sobre toda iglesia, por sobre todo cristiano. Dice el verso 3, quiero que sepan que la cabeza de todo hombre, y aquí habla de nosotros como hombres, ¿ya? Es Cristo. O sea, la autoridad principal de nosotros los varones, hablamos de varones, es Jesús. O sea, si nosotros queremos hacer un hombre de Dios, bueno, tenemos que ser como Jesús. Y tenemos que imitar a Jesús. Es nuestra cabeza. Es nuestra autoridad. Fíjate que la palabra cabeza en este capítulo, ¿sabes cuántas veces aparece? 10 veces. 10. Y cuando una palabra aparece como harto en un capítulo, tenemos que prestarle muchísima atención. Y la palabra cabeza, el original, digamos, en el griego, tiene dos significados, porque tiene una variante también. Significa autoridad, es decir, alguien que ordena, que está sobre, pero también significa alguien de quien tomarse. Y a mí me dejó así como, wow, qué rico. O sea, Jesús es una autoridad para nosotros los hombres, ¿no? Él está sobre nosotros. Él es el que ordena. A Él tenemos que oír, a Él lo tenemos que escuchar, a Él tenemos que seguir. Pero además de ser nuestra autoridad, bueno, Jesucristo también es alguien de quien podemos tomarnos, confiar en Él, cobijarnos en Él. No simplemente porque nosotros cuando nos menciona la palabra autoridad, ¿qué nos imaginamos?
¿Qué nos imaginamos? Cada uno tiene su propia experiencia. Cuando hablamos de autoridad, así como que todos pensamos y inmediatamente se nos viene a la mente una persona con una metralleta, ¿ya? O con una jineta, y que está ahí como, y que quiere someter al resto a la fuerza, ¿cierto? Pero ¿sabes qué? Jesús era una autoridad. Y Marcos 10:45 nos dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En una oportunidad estaban 2 discípulos conversando, y 3, y ahí estaban, ¿quién va a estar a un lado a la izquierda, el otro a la derecha, ¿se acuerdan? Y que fueron a Jesús y estaban peleando ahí. Y Jesús les dice, ustedes no entienden. Les dijo, las autoridades, los reyes de la tierra, ¿cierto? Las autoridades terrenales se enseñorean de la gente. Están sobre, se enseñorean. Pero no va a ser así entre ustedes, sino que el que quiera estar más arriba, es decir, el que tenga autoridad, va a ser el más que está más abajo, el que sea siervo de todos. Así funciona la autoridad acá. Entonces, cuando el mundo, que no sabe ni conoce la palabra, escucha que el hombre es autoridad en la casa, como que, ¡ah! ¿No? Sobre todo en este tiempo. Pero lo que no sabe es que la autoridad se gana en base a servicio. Jesucristo vino, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz. Y por la muerte de cruz fue elevado a lo máximo, dice. Dice que fue elevado a una posición, pero sobre todas las cosas, y le fue dado un nombre, sobre todo nombre, autoridad. Pero esa autoridad no fue una autoridad de tú me vas a seguir. Es esa autoridad de yo te amo. Di mi vida por ti, hice lo que tenía que hacer. Ahora toma tú una decisión. La autoridad es muy distinta para el mundo que para nosotros. Por eso me gustó mucho esto de buscar ahí el significado del griego, porque esa autoridad es cabeza, es autoridad, pero también es alguien de quien aferrarse, de quien tomarse, de quien cobijarse. Y en quien nosotros los varones tenemos que cobijarnos acá, primero es Cristo. Él debe dominar mi vida como hombres. Hablo de masculinos, hombres presentes, varones. Jesús debe dominar nuestra vida soltera, nuestra vida casada. Debe dominar nuestra vida. Y es súper importante, yo me tengo que preguntar, y hacer una pregunta esta mañana, ¿quién me domina? ¿Quién me está dominando como hombre? Hay hombres que antiguamente, antes de venir a Cristo, nos dominaba cualquier cosa, ¿de acuerdo? Nos dominaba un simple vaso de cerveza, era todo lo que nosotros hacíamos. Nos dominaba un cigarrillo, nos dominaba una pasión fuerte del corazón. Hoy, ¿quién nos gobierna? ¿Quién nos domina? Nosotros debemos, como hombres, dejarnos dominar por el Señor, dejarnos dominar por Él. Que Él nos domine. En mi matrimonio no me domina mi esposa. Yo debo dejar de dominarme por el Señor. Eso es importante. El Señor está primero. Entonces partimos con Jesucristo, con lo que Él es, lo que Él hizo. Y tenemos que reconocer cuando nos casamos que tiene que seguir siendo así. Que Jesucristo debe seguir arriba. Debe seguir siendo el primero. Debe seguir siendo el que ordena. Debe seguir siendo lo que siempre ha sido en nuestra vida. Y debo ser dominado por Él. Del punto que no soy dominado por Él, las cosas empiezan a caminar mal, cuando dejo de ser dominado por Él. Entonces, ¿quién me domina hoy? Hombres, ¿quién te está dominando? Pasiones, deseos, trabajo, carne, una esposa, un hijo, o está dominando mi vida el corazón. Jesús es quien debe dominarme. Un hombre no dominado por Jesús es alguien completamente fuera de sí.
Un hombre que no es dominado por Cristo va a cometer las cosas más increíbles que jamás pudo haber hecho, cuando no dejamos dominarnos por el Señor Jesucristo. Este mundo cree que es libre, pero este mundo es un esclavo. Esclavo de sus pasiones, de sus deseos, del alcoholismo, de las drogas, de la depresión, esclavo de todo. Pero Jesús nos vino a traer libertad. Y debo dejarme dominar por Él, y Él me da libertad. Entonces, lo primero, hombres, aquí parte todo, Jesús parte. Jesús es primero. Segundo, el hombre es cabeza de la mujer. Vamos bajando a la casa ahora, a la familia, ¿no? Aquí entonces dice que una vez que el hombre reconoce a Jesús y se somete a Jesús, ejerce él es autoridad frente a su esposa. ¿Ya? Otra vez, volvemos al mismo tema de la autoridad. ¿Cómo el hombre ejerce esa autoridad en la casa? No es como todos piensan, que golpeando la mesa y diciendo a la esposa, sírveme la cena. ¿No? ¿Cómo nosotros como hombres podemos tener esa autoridad? ¿Cómo podemos tener ser vistos por nuestra esposa como una autoridad cuando servimos? Exactamente lo mismo que cuando Jesús vino. O sea, nosotros seguimos a Jesús. ¿Mm? Y nosotros servimos a nuestras esposas, a nuestros hijos. Tenemos que estar ahí para servirles. Y así ejercemos la autoridad de la casa, el liderazgo. El liderazgo. Es así el liderazgo en general, en la casa, en la iglesia. Esto se replica en la iglesia también. ¿Ya? Entonces, fíjate qué importante. A la mujer debe entender que finalmente Dios ha dado al varón este rol y autoridad en el matrimonio, en la familia y también en la iglesia. ¿Ya? Las mujeres creyentes tienen dos caminos. Dos caminos. Solo uno es el camino espiritual. Solo uno es el camino a la madurez. ¿Y cuál es ese camino? Someterse a la autoridad que Dios ha puesto en la casa. Si no sometes a esa autoridad, tu vida espiritual va a ser un caos. Tratando de cumplir un rol o competir con tu cónyuge y de hacer un rol que Dios no te ha dado. Y en este mundo no hay nada más difícil que tratar de ser alguien que Dios no ha hecho ni quiere que seas. Tomar un lugar que Dios no te ha dado es lo más difícil, te cuento, en el mundo. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces, creo que ahora uno puede decir, y toda la gente, hoy vemos nosotros el feminismo muy fuerte en nuestros días, se puede decir, y que nosotros podemos, nosotras podemos, dicen ellas, ¿cierto? Nosotras también podemos, ¿ok? Mira, si este no es un tema de capacidad, no es un tema de capacidad, ¿ya? De hecho, a veces estoy preparando el estudio y hay versículos que están ahí, yo le comparto a la Jime, le digo, mira Jime, esto, y la Jime me dice, esto es, y yo creo, o sea, ¿significa? Y me ministra el Señor por medio de ella. Entonces, esto no es un tema de capacidad. Jimena podría hacer un estudio mejor que yo. O sea, ¿me entiende? El punto no es la capacidad. El tema es el rol que Dios ha determinado. No es un tema que la mujer sea inferior o incapaz. Ahora, estamos hablando del espacio de la familia y la iglesia, ¿ya? No estamos hablando de que una mujer, por ejemplo, no pueda ser gerente de una empresa, o eso no tiene nada que ver, ¿ya? Estamos hablando de la familia, el espacio de la familia y el espacio de la iglesia, ¿ya? Entonces, qué importante es que esto no tiene nada que ver con las capacidades, simplemente un rol diferente. Otra cosa importante es que Dios nunca quiso hacer del matrimonio una tiranía. Jamás. El matrimonio no es una tiranía. Como tampoco nuestra relación con el Señor es una relación tirana, o alguien la puede considerar así. O Dios nos puso el cuchillo en el cuello aquí para que podamos estar acá, güey. Es una relación de amor, ¿no? Y eso es lo que Dios traslada al matrimonio, quiere que sea una relación de amor.
de un sometimiento de la mujer hacia el esposo por el amor que tiene, porque el esposo está sometido a la vez a la autoridad de Jesucristo. ¿Qué pasa si el esposo deja de estar sometido a Jesucristo? Sáltate la autoridad. Te la tienes que saltar. Si tu esposo no es digno, no está siguiendo a Cristo, es dominado por su carne, es dominado por el alcohol, es dominado por las drogas, empieza a vivir una vida así. Bueno, falló la cadena y te lo saltas. Tienes a Jesús, mujer, del cual te puedes cobijar durante ese tiempo difícil. Nosotros como hombres tenemos una tremenda responsabilidad. Entonces, familia y mujeres, el hecho de que la mujer se someta al esposo no es sinónimo de inferioridad o de menor importancia. ¿Alguien podría decir que Jesús es menos o más que el Padre? ¿O que el Espíritu Santo? Porque si decimos Jesús es más importante, lo estamos elevando a una categoría mayor que el Padre y que el Espíritu Santo, y estamos diciendo que Jesús entonces es más Dios que los otros dos. O si decimos que el Padre es más importante que Jesús, estamos diciendo entonces que Jesús es inferior. Y no es así. Padre, Hijo y Espíritu Santo no tienen ninguno más o menos importancia. Los tres tienen la misma importancia porque los tres son Dios. Ninguno es menos. ¿Cierto? Pero cuando Jesucristo vino a este mundo, en Juan 8:28 dice: cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Jesús se sometió al Padre. ¿Por qué vino a este mundo? Porque se sometió al Padre. ¿Quién lo envió? El Padre. ¿Entonces Jesús es menos? No. Pero se sometió. Entonces, ¿es menos someterse a alguien? ¿Te hace menos eso? No. No es así. Entonces, el juego del mundo, este mundo que intelectualiza todo, pero la verdad es que no tiene ningún argumento, porque tú ves que finalmente los argumentos son argumentos ideológicos que no tienen ningún fundamento, viene esto y quiebra todo el argumento del mundo. Porque Jesucristo transformó todo. Transformó la vida del hombre, el hombre fue transformado, se casó, transformó la vida de la esposa, transformó la vida familiar, y la familia se transforma en un lugar, un espacio que glorifica al Señor. Y eso el mundo no lo entiende. No lo entiende. Entonces, no te hace inferior, hermana, someterse a un esposo. No. No te hace inferior. ¿No? Vamos al verso final del verso 3, dice: y la cabeza de Cristo es Dios. Mira. O sea, Jesús está sometido al Padre. Eso es lo que está diciendo acá. Entonces, te das cuenta que no es que someterse a alguien no implica inferioridad. O sea, someterse a alguien no significa que sea inferior o menor o menos importante. ¿Ya? Simplemente significa que tú puedas estar feliz, contento con la posición, el rol y el lugar que te ha dado el Señor. Luego el verso 4 entonces al 10 dice: todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza deshonra su cabeza, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, dice, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del hombre.
porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Es decir, acá Pablo dice, mira, hay una situación acá en la iglesia que cuando están orando las mujeres, como decíamos al principio, en esta cosa de la libertad y todo, muchas estaban quitando sus velos. Y fíjense, en esta cultura, una mujer debía andar de velo. ¿Por qué? Era el elemento que la diferenciaba de la prostituta. La prostituta se rapaba, acostumbraba a raparse y andar sin velo. Entonces alguien identificaba, alguien podía ir en la calle y podía decir, ella es una prostituta. No te podías acercar a una mujer en estas culturas. En estas culturas, por eso estaba tanto la cosa tapada, ¿no? Era una protección para la mujer. Es decir, ningún hombre se atreva a tocarme, ¿no? Porque o soy soltera o soy casada, tengo marido. Entonces, para diferenciar, era eso, ¿no? Estaba como su velo y todo el tema. Entonces, algunas mujeres, así como onda, ya estamos alabando, estamos adorando, y me saco el velo y lo tiro lejos, ¿verdad? Porque Cristo me hizo libre, entonces Pablo dice, tengan cuidado, no, así no deben actuar, porque lo que están haciendo finalmente es deshonrar la autoridad, la cabeza, deshonrar a su esposo por esa situación. Recordemos que el templo de la diosa Afrodita estaba ahí, lo vimos al principio, y ese templo tenía 1000 mujeres, 1000 prostitutas que se prostituían durante la noche y traían ese dinero a las arcas del templo. Las ceremonias del templo ahí incluía también sexo ahí y toda la cosa. O sea, entonces tú ves, ¿cuál es el punto aquí? El punto aquí es, hey, no desautorices a tu esposo está ahí, no lo desautorices. Ese es el punto acá, si podíamos traerlo a nuestros días. Aún así, y aunque culturalmente es distinto, creo que también hay un principio importante. La vestimenta de una mujer debe diferenciarse de la vestimenta de una prostituta. Creo que eso es un tema que no está explícitamente, pero sí es algo que nosotros diferenciamos. Sí es algo que nosotros diferenciamos. Importante. Entonces, en este acto que las mujeres realizaban en la reunión de la iglesia de quitarse el velo, era un abierto desafío a lo establecido por el Señor. Y siempre debemos preguntarnos que lo que voy a hacer o estoy haciendo dentro, ¿está honrando al Señor o está deshonrando al Señor? Es súper importante. Hay un distintivo de Calvary Chapel que significa que dice Jesucristo el centro. O sea, mantener a Jesucristo en el centro, siempre. Y no tratar de distraer al resto de las personas y poner la atención en mí mismo, que era lo que estaba ocurriendo mucho acá. De hecho, en el capítulo 2 en adelante viene el asunto de los dones espirituales y ahí estaba el desorden máximo dentro de la congregación. Y Pablo también tiene que ordenar. Entonces están sucediendo estas cosas y es súper importante que nosotros como iglesia, como Calvary, pongamos siempre a Jesucristo en el centro y la gloria y la honra para Él. Y siempre que tú vas a hacer algo, incluso si voy a ponerme algo, que si no va a llamar la atención, para que nada distraiga la atención de Jesucristo, que es el que debe llevarse toda nuestra atención y toda la gloria y toda la honra. Entonces, ¿cómo una mujer trae honra al Señor? Cuando reconoce que su autoridad es el varón. Cuando un varón trae honra al Señor, cuando el varón se somete a Jesucristo. Traemos honra al Señor así. Traemos gloria al Señor así. Y yo creo que todos los que estamos aquí queremos glorificar al Señor. Bueno, y esta es una muy linda forma de hacerlo. Muy linda forma de hacerlo. No es popular, estamos de acuerdo. La palabra de Dios nunca ha sido popular. No ha sido popular, pero esto no es una encuesta de popularidad. Nosotros seguimos al Señor
Y es lo que el Señor nos está enseñando a nosotros. Entonces, interesante. Ahora, ¿por qué entonces las razones por las cuales esta mujer no podía sacarse o quitarse esto? Es simplemente porque es imagen, es gloria del hombre. Recordemos algo. Dios hizo a Adán en Génesis y se le trajo a Eva, a Adán, ¿no? Para que pudiera formar un equipo. ¿Ya? No fue al revés, no es que Eva fue primero, después, y vuelvo a decir, no es que la aparición sea más importante de uno que el otro. El hombre no estaba completo cuando estaba en Edén, no estaba completo, no era bueno ver al hombre solo. No es bueno que el hombre esté solo, dice la Escritura. Y ahí aparece Eva, ¿no? Para que pudieras formar equipo, y pudieran trabajar juntos. Pero sin embargo, cuando se come del fruto prohibido, cuando la mujer lo come no pasó nada, pero cuando lo come Adán, ahí fueron abiertos sus ojos. ¿Por qué? Porque la responsabilidad matrimonial la tenía Adán. Él era el responsable. Y a él se dirigió, pues señora, ¿qué onda pasó? Tú eres responsable, Adán. Nosotros como hombres somos responsables de nuestra familia, de presentar y representar a Jesucristo frente a nuestra familia. Súper importante. Es muy importante. Entonces, eso es la primera cosa. ¿Por qué razón la mujer no debería haberse descubierto y se ha quitado el velo en aquel entonces? Porque simplemente ella tiene una posición distinta. Otra cosa, segunda razón, bueno, deshonra a su cabeza, ¿no? Deshonra a su esposo, pero también dice que es por causa de los ángeles. Y esto tú dices, wow, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? ¿Acaso hay ángeles aquí en las reuniones? Y la respuesta es sí. Sí hay. Nosotros no los vemos. Pero los ángeles están ahí. Dicen, mira la iglesia de Jesucristo, está ahí. Y cuando escuchan nuestra adoración, nuestra alabanza a Jesucristo, no a ellos, a Jesucristo, los ángeles dicen, wow, qué increíble. Y probablemente hasta se unen a nosotros y nosotros no sabemos nada de eso. O sea, qué rico es saber de que Jesucristo le ha dado a la iglesia un privilegio tan grande que ni ángeles tienen. Y los ángeles se asombran entre nosotros observando, porque es un mundo espiritual que está presente y que nosotros no vemos. Entonces dice por causa de los ángeles, es decir, hey, estás adorando y estás adorando en espíritu y en verdad. Así que no te dé lo mismo quitarte el pelito, porque en realidad estás delante del Señor y los ángeles es espectáculo para ellos. Increíble, ¿no? No lo habíamos pensado así, ¿no? No mucho. Pero es verdad. Jesús está entre nosotros, camina entre nosotros, es glorificado entre nosotros. Y sus ángeles están ahí siendo testigos de lo que nosotros estamos haciendo para Jesucristo. Jesucristo nos ha dado el privilegio de como iglesia de ser y de hacer cosas que anhelan hacer los ángeles, dice la Escritura. Los ángeles anhelan ver las cosas que nosotros, hacer las cosas que Jesucristo nos ha permitido hacer a nosotros. Adorar, cantar, evangelizar, discipular. Wow, ¿cuántas veces, cuántos ángeles quisieran tomar forma de hombre y decir, yo quiero hacer eso? Pero es el privilegio que Dios nos dio a nosotros, la raza humana, y somos ahí, estamos y los ángeles están viendo y observando. ¿Se acuerdan cuando los pastores alababan a Jesucristo, cuando se les fue anunciado que iban a ser Jesucristo? Ellos alabaron, ¿y quiénes se aparecieron al lado? Ángeles se aparecieron al lado alabando con ellos. Entonces, no es descabellado pensar que los ángeles están observando en este momento nuestra reunión y están ahí gozándose. Entonces, una causa importante es que, bueno, hay un mundo espiritual y hay Jesucristo y sus ángeles están observando lo que está ocurriendo. Entonces, son razones suficientes para que la mujer pudiera mantener su velo, en cierta manera, ¿no? Y no abusar de su libertad. Verso 11, por favor. Dice, sin embargo, en el Señor, mira qué importante, otra vez vemos aquí igualdad de
importancia, pero hay desigualdad de roles. Sin embargo, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer y todas las cosas proceden de Dios. O sea, fíjate, o sea, aquí aquí sí que la importancia de ambos es la misma. ¿Por qué razón? Porque finalmente, ¿de dónde nacemos nosotros? Los hombres. No tenemos esa bendición. Así que la mujer aquí tiene una bendición tremendamente importante, una bendición que solo la mujer puede experimentar. ¿Y cuál es esa bendición? Ser madre. Ser madre es algo único, que no está dado a nosotros los hombres. Y es una bendición enorme. Y las madres saben que la relación de ellas con sus hijos es distinta que la de nosotros con los hijos. Y esa cosa rica que ellos pueden disfrutar como madres. Aunque el parto es doloroso, aunque todo es, pero tiene una enorme bendición detrás, y eso es una bendición que ustedes tienen, que nosotros no tenemos. Dios le ha concedido a ustedes ese enorme privilegio de ser madre y de invertir tiempo en hijos piadosos, que más adelante van a conocer al Señor, que más adelante van a ser niños que caminen en su senda, y ese se los dio a ustedes ese privilegio, mujeres. Nosotros, ahí quedamos. No podemos experimentar eso de haber tenido un niño en el vientre por 9 meses, hablarle y todo, y después de todo ese sufrimiento de parto, tener la recompensa de tener un hijo en brazos, en tu pecho. Es una bendición enorme. Es un rol que nosotros no tenemos, pero que es muy especial. Así que el tema de orden de la autoridad no es sinónimo de inferioridad o de superioridad, sino que de un rol diferente, y es importante reconocer y aceptar que todo esto fue dado por Dios y por Dios está establecido, y es suficiente para decir: Señor, lo recibo, es tu palabra, tú lo has querido así. Finalmente, la conclusión del tema en los versos 13 al 16 dice: juzguen ustedes mismos. Ahora Pablo les habla a todos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo les deshonra? Pero si la mujer tiene el cabello largo, le es una gloria, pues a ella el cabello le es dado por velo. Pero si alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni la tienen las iglesias del Señor. Y aquí está como la conclusión del tema. Finalmente dice Pablo: bueno, a la mujer le he dado el velo y también a la mujer le he dado el cabello en lugar del velo. Ahora, es interesante porque muchos toman este pasaje para traer el velo a hoy. Eso no es algo que Pablo nos esté enseñando, ¿ya? Ni el corte de pelo que determina para la mujer o para el hombre. Eso no es lo que Pablo nos está enseñando, por lo que él nos está enseñando acá en el contexto. Porque si eso fuera así, Pablo en Hechos capítulo 18, versículo 18, nos dice que él tuvo el cabello muy largo. Dice: Pablo, después de quedarse muchos días, se despidió de los hermanos, se embarcó a Siria, Hechos 18, 18, y con él iban Priscila y Aquila, y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Pablo tenía hecho un voto, y en ese voto incluía que él no pasó tijera por su cabeza durante mucho tiempo. Si Pablo estuviera dando mandamientos del corte de pelo de hombre o mujer acá, Pablo estaría diciendo, no estaría diciendo, no habría hecho esto de acá. Pablo tuvo el cabello largo por mucho tiempo, porque él hizo un voto. Entonces, creo que es una conclusión antojadiza decir que la mujer no puede cortarse el cabello o que el hombre no puede dejarse el cabello más largo. Yo creo que sí hay un principio aquí que es importante destacar, que debe haber una diferenciación. Creo que esa es la enseñanza que podemos sacar de acá. Que hombre y mujer debe parecer, mujer, mujer, hombre, hombre. Debe haber una diferenciación. Y con que se diferencien es suficiente, ¿no? Más allá de que si el corte le llega aquí, le llega acá, es más corto, si se corta, ¿cuál es el corte? No, eso no, Pablo nunca tuvo en su mente que esto se transformara en algo así como: a ver, este es el corte de la mujer, este es el corte del hombre, y lejos de eso estaba Pablo. Lo que Pablo quiere es que honremos a Jesús,
Y siempre nosotros debemos preguntarnos, me ponga la moda que me ponga, el corte de pelo que quiera, lo que sí tenemos que preguntarnos, ¿eso que voy a hacer traerá honra al Señor? Simplemente eso. Si esto que voy a vestir no va a ocasionar a lo mejor que los hermanos, estamos hablando de las reuniones públicas, todos giren su mirada hacia mí y yo sea el centro de atención, o realmente lo que voy a hacer no va a traer mayor problema, ¿no? Entonces siempre tengo que pensar eso, todo lo que haga en la vida, siempre tengo que preguntarme si voy a glorificar al Señor, porque ¿qué queremos como iglesia? Glorificar al Señor. Él debe ser el centro, y eso es lo que nosotros vamos a ver en todos estos capítulos, 11, 12, 13 y 14. Jesucristo siempre debe ser glorificado en nuestra vida, y nosotros debemos ponernos a un lado. Y los servicios del templo deben ser ordenados también. Ahora, con todo esto, Pablo dice, si alguien parece ser contencioso, bueno, esa no es la costumbre que hay en las iglesias de Dios. Entonces tenemos dos caminos principalmente. Y esto a modo de conclusión. Los dos caminos son honrar al Señor o ser contencioso. ¿Vamos a tomar la instrucción? ¿Vamos a tomar lo que Dios nos enseña? ¿O voy a seguir peleando contra lo que Dios ha determinado hacer? Y finalmente, cuando peleo contra lo que Dios me ha determinado ser a mí, voy a chocar con la muralla y ¿quién va a salir perjudicado? Voy a ser yo mismo. Una mujer que toma un lugar y un rol que no le corresponde va a empezar a chocar y su vida va a ser destrozada espiritualmente. Un hombre que no acepta su rol en la casa y que no lo quiere tomar y que se cobija en su mujer para las cosas espirituales va también a sufrir. Porque su rol es estar ahí, ser el líder, la persona que finalmente muestra a Cristo a su esposa, que sirva, que sea la cabeza, que dirija a este equipo, que sea Jesucristo el que dirija el equipo y él pueda estar sensible a lo que el Señor quiere hacer en la familia. Ese es el rol que nosotros tenemos que tomar. Y a las mujeres solteras, algo importante, si no vas a estar dispuesto a amar a tu marido y te vas a someter por amor a él, no te cases. Tiene que estar dispuesta a amar. Cuando aparezca esa persona que tú veas que es como Cristo y tú la vas a amar, voluntariamente, cásate con él. Pero si no estás dispuesta, y hay mujeres que dicen, no, que yo aprendí así, que tengo mis mañas y todo, pero Dios dice que, bueno, cuando te enamores y cuando veas a alguien que realmente está sometido a Jesús y tú lo amas a él, entonces te vas a someter a él. Entonces, eso es como súper importante también, tomarlo en cuenta. Pero nosotros como esposos, como hombres, también somos llamados a ejercer una autoridad, pero a ejercerla desde el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo lavó los pies de sus discípulos, estimados. O sea, no los discípulos a él. O sea, ¿me entiende lo que estoy hablando? Del tipo de autoridad que Jesús tiene es súper importante. Entonces, la conclusión de hoy, familia, es que en las reuniones de iglesia siempre debemos privilegiar y promover la honra y la gloria al Señor. Evitar cualquier acto que pueda deshonrar a Jesucristo, traer confusión y además de traer confusión, atraer la atención hacia mí. La mujer en la iglesia tiene una posición que es un rol distinto, no inferior en importancia, igual en importancia, pero un distinto rol. ¿Ya? Y finalmente tengo dos caminos. Acepto lo que Dios me dice y lo practico y lo llevo a la práctica, o soy contencioso con eso. Pero al ser contencioso me quedo al margen de la iglesia de Cristo, porque Pablo dice que la iglesia de Cristo no tiene esa costumbre. Porque la iglesia de Cristo se somete a su cabeza. ¿O no? La iglesia de Jesucristo se somete a su cabeza. Y su cabeza es Jesucristo. Vamos a orar ya. Padre, gracias por este tiempo, por tu amor, Señor.